Hacer unas preguntas acerca como pues relacionadas como con la actividad petrolera, como de gasolina que se ha dado pues como en Colombia a lo largo de la historia. Entonces, para empezar quisiera saber cómo funciona la actividad petrolera en Colombia y de ahí a partir de eso cómo se da como todo el tema de la gasolina. Bueno, listo. Pues muchas gracias por entrevistarme. No, muchas gracias a ti. El negocio de la gasolina surge de la actividad petrolera, no necesariamente en el mismo país, pero en el caso de Colombia es así, porque Colombia es un país que se autoabastece de petróleo en la mayoría de, digamos, del uso de la gasolina. Colombia importa algo de petróleo para sacar diésel de mejor calidad, pero el resto es todo producido en los yacimientos en Colombia. Entonces, la industria funciona así. Hay un solo refinador, que es el Estado. El Estado funciona a través de una compañía que se llama Ecopetrol, que es la única refinería que hay en el país, y refina el petróleo porque en Colombia, de nuevo, todo el subsuelo es del Estado, no es de ninguna empresa privada. Entonces, Ecopetrol lo que hace es que hace contratos con diferentes compañías, o muchas veces lo hace directamente, invierte en pozos y excava y mira a ver dónde hay petróleo. Ese petróleo lo lleva a través de los diferentes oleoductos que hay en el país, que básicamente hay como 3 oleoductos principales, y lo lleva a la refinería, algunos, y otros los exporta. Entonces básicamente así funciona la actividad petrolera en el país. De la actividad petrolera surge la actividad de la gasolina. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, entonces ahí voy a una pregunta. Terpel, ¿cómo funciona? Terpel es una refinería. No, Terpel no es una refinería. La única refinería es Ecopetrol. En realidad hay como 2 más, pero son muy pequeñas. La única refinería es Ecopetrol. ¿Qué hace una refinería? La refinería lo que hace es que coge el petróleo, que es un líquido denso, y empieza a hacerlo más líquido, llamémoslo así. Entonces saca diferentes tipos de combustible. ¿Cuáles son los combustibles que saca? El más sucio, llamémoslo así, es el asfalto, que es el que se usa para pavimentar las carreteras. Después empieza y saca una cosa que es el crudo que se utiliza para los barcos. De ahí sacan una cosa que se llama los IFOs. Entonces los IFOs son el combustible que va para los barcos, que también es medio sucio. Después viene, hay otra cantidad de cosas, pero básicamente vienen los combustibles que uno conoce en la calle, que son el diésel y la gasolina. La gasolina está dividida en 2, la extra y la corriente. Entonces, entre más fino es el combustible, pues es más costoso de refinar y por eso el precio es mayor. Entonces los combustibles son el diésel, la gasolina corriente y la gasolina extra. Y hay un tipo de gasolina que es muy fino, muy limpio, que es la gasolina de aviación. La gasolina de aviación también se divide en 2. Una es la que se llama jet, que es para los aviones grandes, y otra que se llama avgas, que es para las avionetas. Todos esos combustibles salen del petróleo a través de un proceso de refinación que, como te digo, es el Ecopetrol. Entonces tú me preguntas, ¿dónde está Terpel? Terpel es una compañía que comercializa combustibles líquidos y de gas. Entonces, es una compañía mayorista. Dentro del lenguaje, digamos, del sector, hay mayoristas y minoristas. ¿Qué hacen los mayoristas? Los mayoristas guardan el combustible que sacamos de Ecopetrol, lo guardamos en diferentes partes del país, en esos tanques gigantescos que ustedes ven a veces en las carreteras y eso, los tanques gigantescos, los guardamos ahí. Ahí vienen unos camiones que se llaman carrotanques, esos que están así como redondos, que dicen peligro y no sé qué.
ahí uno lleva los combustibles y los lleva a una estación de servicio, una gasolinera que llama la gente. Sí. Los que están en la gasolinera les llaman los minoristas. Ah, ok. Entonces el sector está compuesto del refinador, primero, que es el que produce el combustible, el mayorista, que lo almacena y digamos lo guarda, y finalmente la estación de servicio, que es donde uno va a comprar el combustible. Ok. Así funciona. Entonces, los carrotanques sirven para llevar el combustible de la planta mayorista a la estación de servicio. Pero entre la refinería y la planta mayorista hay una cosa que se llama un poliducto. Cuando el crudo sale de los pozos de petróleo y llega a Ecopetrol, va por una cosa que se llama un oleoducto. Estos se llaman poliductos. ¿Por qué? Porque tienen o sea, varios números de combustible. Entonces, a mí al principio yo no podía entender, me parecía rarísimo que uno tuviera un bache de gasolina y después un bache de diésel y después un bache de jet y después, pero así es. Entonces va pasando por el tubo varios productos y los separa como una especie de gelatina. Entonces cuando llega al final, pues esa gelatina sale y se queda en el fondo de un tanque, pero todos los productos vienen pegaditos en el poliducto. Entonces así funciona. Ok, perfecto. Entonces, bueno, en Colombia ha habido pues muchos problemas por el conflicto armado, pues, y como que pues no sé, durante todo el tiempo, pues como todos los años, se han visto que las explosiones dañan los oleoductos y que la actividad se ve muy afectada. Entonces esto tiene consecuencias para Ecopetrol, pero también debe tener pues consecuencias como a nivel pues como de las empresas como Terpel. Entonces pues me gustaría que me hablaras un poquito de eso, pues de esos problemas que se han dado debido al conflicto armado en Colombia. Pues mira, ese es un problema súper grave, que de hecho en estos últimos años se ha venido recrudeciendo y es muy grave porque, ¿qué pasa? Como hemos visto, toda la industria, hasta que tú llegas en tu carrito a la estación de servicio, todo va conectado. Sí. Entonces tú llegas a la estación de servicio y eso quiere decir que un minorista le compró a un mayorista, que un mayorista le compró a Ecopetrol y que Ecopetrol le compró a una compañía que estaba explorando. Entonces, si las compañías dejan de explorar porque o los amenazan, porque es que son dos tipos de terrorismo. Primero el que tú dices de dañar los oleoductos, y ahorita hablamos de eso, pero el que a mí más me parece grave es el de las amenazas. Exacto, porque si yo soy una compañía y voy a invertir millones de dólares, porque no sabes la plata que se gasta una compañía en explorar y muchas veces no sacar nada, sí, porque vale muchísimo. Yo no sabía que no sé cómo se llaman, esas cosas la excavadora. eso es hecho de diamante, ¿tú te imaginas? O sea, las puntas de esas excavadoras son hechas de diamantes. Entonces imagínate, solo una máquina de esa y ponerla a funcionar vale mucha plata. Entonces tú vas a invertir, traes una cantidad de gente, armas un campamento y resulta que te secuestran o te matan la gente, pues la gente deja de venir a invertir y eso fue lo que pasó muchos años en Colombia. Entonces, si tú dejas de invertir y dejas de explorar, no tienes crudo. Pero por otro lado, cuando ya has sacado el crudo y va por el oleoducto a la refinería y los guerrilleros empiezan y vuelan los oleoductos, hay un doble problema. Primero, que pierdes ese petróleo. Sí. Sin embargo, ese problema no es tan grave a nivel de desabastecimiento de gasolina porque no es tanto lo que uno llega a perder como si no explora, que era la primera vez. Pero lo que sí hace es un daño enorme al medio ambiente, enorme. O sea, cuando uno va a los territorios colombianos donde ha habido una voladora de un oleoducto, tú no sabes la tristeza que eso es. O sea, ese país tan hermoso que es, o sea, una selva verde llena de animales, y lo que uno ve es un manchón negro por todas partes, un manchón que es muy difícil de recuperar. Entonces es un doble daño. Entonces, yo creo que cualquier cosa que uno haga
para lograr paz en Colombia de verdad, y para que uno no logre eso, es mucho lo que gana en términos sociales, económicos. Exacto. Sí, en todos los campos. Así es. Bueno, Silvia, yo creo que ya con eso estamos, pues me aclaraste muchas dudas y muchísimas gracias No, por con ayudarme. mucho gusto, cuando necesiten Ay, algo, aquí estoy. gracias.